Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson, otra vez te agradecemos que estés aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, siempre con este dolor que no tiene vigencia. Tiene vigencia todo el tiempo, no tiene, digamos, fecha de caducidad, ¿no? O sea, uno aprende a convivir con sobre todo cuando es la muerte de un hijo o una hija, que es algo como que no tiene ni siquiera nombre, ¿no? Y realmente el ser humano no está preparado para enterrar un hijo. Se sobrepone a través de la resignificación, a través de la ayuda, a través de lo que sea. Pero uno no puede cerrar. No puede cerrar. No. No es natural. Yo te lo digo porque a mí me pasa que es el día de hoy que cualquier detalle, cualquier cosa, inclusive sin tener ninguna, que se trate de una fecha particular o algo, de repente estoy así, digo, gorda, estás muerta. Y se me cae el cajón de la gorda encima, y es como que no puedo creer porque para mí pasó hace 5 minutos. Y esto le pasa a todas las mamás y los papás que han perdido un hijo. Es de manual, siempre lo digo. Y vos me preguntaste fuera de cámara, yo estuve con Graciela y Silvino, los papás de Fernando. Los papás de Fernando. Bueno, obviamente conmovida profundamente por el caso, y aparte porque tomó estado mediático y me sentí también de alguna forma identificada con eso. Y bueno, me contacté con ellos. Son 2 personas que te llegan al alma, porque realmente tienen una simpleza, esa simpleza de las grandes personas, personas que no tienen odio. Por eso también me identifiqué con ellos, porque los vi como muy, a pesar de todo el dolor, yo no los vi con palabras de odio. Tuvimos una conversación bastante larga, y una de las cosas que me preguntó Graciela fue cómo se sigue, ¿no? ¿Viste? Como me preguntan todos. Entonces yo le dije, y mirá, le digo, yo aunque vos en este momento no lo puedas ver, y está bien que no lo puedas ver porque recién mañana va a ser un mes, que yo les pido a todos que los acompañemos, a los papás en el Congreso, mañana a las 18 horas yo voy a estar, no solamente por pedido de justicia para Fernando, sino por todas las víctimas, porque no puede ser que sigamos viviendo con este grado de violencia. Tenemos que concientizar a la sociedad. Hay muchísimos casos que están impunes y hay otros que han logrado la justicia, pero bueno, los chicos no vuelven. Ángeles no vuelve Fernando. Bueno, y volviendo al tema con Graciela, yo le dije, mira, yo aunque no lo puedas creer, hace 6 años y medio yo estaba en tu situación. Y otra mamá, que tenía ya unos cuantos años de víctima, puso en palabras las sensaciones que yo sentía. Porque son sensaciones que uno piensa que está loco, al principio. Por ejemplo, vos empezás primero, bueno, la primera que es, ¿y si yo hubiera ido? ¿Y si yo hubiera estado? ¿Y si yo? ¿Y si? Porque, el easy. Es terrible porque uno se supone, imagínate que cuando tiene un grado de fiebre, ya te preocupás. Cuando te lo maten, vos decís, todo lo que pudiste haber hecho a las 24 horas antes. Es terrible. Bueno, eso te persigue. Después, esa la primera. Después, empezar con el tema de olvidarte de la voz. Ese es otro tema, gran tema. Después, el olor. Pensar, no poder decir, yo me acuerdo que me pasaba eso, y a ellos también, porque me hablaban en presente, no poder decir se murió. Decís partió, no, ni siquiera falleció, partió, se fue, pero se murió, yo no lo pude decir no sé cuántos meses. Después, hablar en pasado de tu hijo. Otra de las cosas que me acuerdo que me pasó a mí en el 2013 fue que cuando llegó
fin de año. 2013 fue terrible porque, bueno, ustedes ya lo saben, todo el tema mediático. Pero además de eso, se llevó muchas vidas el caso de mi hija. Vecinos míos, mi suegra, otras personas, o sea, toda la plana mayor de la familia se murieron. Por dolor. Por dolor, porque aparte las personas mayores no pueden entender que una persona jovencita este nivel de violencia, y es como que se deja morir, o sea, no lo pueden entender, que es lo que le pasó a mi suegra, aparte por el embate que había contra mi marido. Y me acuerdo que yo el 2013 todo el mundo me decía que termine este año, y yo no quería que terminara. Y es el día de hoy, que el 31 de diciembre es un día nefasto para las mamás y los papás. No digo para todos, pero para muchos sí. ¿Por qué? Porque es un año más que uno se aleja de ese día y ese punto que no vuelve, porque no tiene retorno, que es el día que se murió tu hijo. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, 2013, yo no quiero que se termine. No quiero que se termine. O sea, me agarró una desesperación y yo sentía que los demás no me entendían. ¿Quiénes solamente me entendían? Las personas que lo habían pasado. Entonces, cuando yo fui a un grupo de duelo, a los 3 meses de muerta mi hija, la Mumi, le decíamos, y empecé a escuchar a otros papás que estaban cursando, no eran de asesinatos ni de casos, pero sí eran habían perdido hijos en otras circunstancias. Empecé a escuchar todo lo que ellos decían y yo empecé a ponerle nombre a todas esas sensaciones. Yo perdí a mi papá muy chiquita, perdí a mi mejor amiga también muy joven, pero no había nada que le pusiera nombre a esas emociones que yo sentía. Y sí se las pudieron poner estos otros testimonios que yo recibí. ¿Y eso qué hizo? Que yo me sintiera que no estaba loca, me sintiera que podía hablar libremente, que podía ir y volver, porque eso es muy importante también. El duelo de un hijo por momentos uno vuelve a caer y vuelve a levantarse, y como me dijiste vos hace un rato de una película... Diálogo de Jacqueline Kennedy al 5º día después de la muerte de John Kennedy con un sacerdote. Sí, que le dice... que vos te la viste también y te quedaste con esa escena, sí. Que el sacerdote le dice, por razones que desconocemos, mañana va a salir el sol, mañana va a amanecer, mañana va a volver a tomar café y no sabemos de dónde sacaremos fuerzas, pero usted las tendrá para seguir viviendo. Bueno, cuando hablé con ellos, les dije, miren, aunque ustedes no lo crean, yo también estuve en algún momento en esa situación. Hoy estuvo Matías Pañato, que también le mando un beso muy grande, porque además, le mandamos todos un saludo. Hoy son 26 años de la muerte. Y que él tiene que estar todo el tiempo en los medios recordando el caso. Es tremendo. Bueno, nosotros nos queremos mucho, nos hemos apoyado muchísimo y bueno, aparte trabajamos en el Observatorio de Víctimas juntos, pero además de eso hay como este vínculo muy 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 profundo, ¿no?, con las otras víctimas. Y él también le dijo lo mismo, que en algún momento ellos van a estar más adelante, cuando hayan pasado todo el proceso, porque también cuando uno aborda a una víctima siendo víctima, tampoco se puede apurar. O sea, tenés que darle el tiempo y el momento. Yo cuando los vi, hacía 20 días que había pasado todo esto, que encima aparte es abrumador, porque todo lo mediático es abrumador. Yo imagino, porque lo hablábamos también, ¿por qué queríamos escucharte? Primero, por todo lo que acabas de decir, por eso queríamos escucharte. Y lo segundo, porque haciendo un poco de historia mediática, el otro caso que tuvo este impacto social fue el de Ángeles. Sí. Entonces, te hago 2 preguntas. Uno, ¿por qué hubo tanta reacción de la sociedad tan impactada por lo de Ángeles? ¿Y por qué ahora? ¿Qué crees que pasa? Y mira, yo creo que son casos que destapan algo que está en superficie. El caso de Ángeles fue un caso que creo que llegó mucho porque, bueno, había muchos femicidios ya. Lo que pasa es que no estaban ni una menos, pero ya había muchos femicidios. Había, que no se llamaban femicidios, porque recién
después del Ni Una Menos se pudo poner la carátula de femicidio. Pero destapó algo. También el hecho de que fuera la figura del encargado, creo que tocó un punto un nervio muy delicado de la sociedad argentina, porque la mayoría de los edificios de departamentos acá en Capital y en el conurbano bonaerense y en las ciudades más importantes tienen un encargado que es la persona de confianza del edificio. Entonces, que la persona de confianza del edificio, como fue el caso de Mangieri, que además hacía 11 años que era encargado del edificio y que nadie, de ninguna manera podíamos sospechar que era una persona que tenía ese grado de psicopatía, porque nunca lo había demostrado, y de hecho tenía la llave de todos los departamentos del edificio, y ahí había otras chicas adolescentes, bueno, esto lo dije, lo repetí hasta el cansancio. No había manera de poder suponer que podía ser él. Eso toca una vena, porque yo lo sé, hubo un antes y un después con el tema de los encargados. Eso por un lado. Un punto, yo no lo había pensado. ¿Sí? Decís, pero por eso el Suter se puso tan firme y claro, porque es, o algunos de ustedes, supongo que todos deben tener encargados, y es el, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, es una persona de mucha confianza, sí. Y más cuando son tantos años y en un edificio chiquito además, porque nosotros somos... Frente a la pérdida, no se mira televisión en ese momento, ¿no? No. ¿Le interesa a uno el devenir de la causa judicial? Mira, en mi caso no, porque yo me estaba escapando. ¿Ni aun cuando te confirmaron que era Mangieri? Estás tan... Mira, la verdad, cuando me confirmaron que era Mangieri yo no lo podía creer. Y por eso te lo pregunto. No me pasó solamente a mí, o sea, le pasó a mis hijos. Porque pensar que esa persona que lo había entrado alguna vez o varias veces a mi hijo mayor del boliche, o que los había salvado a los chicos porque se habían olvidado la llave, o que de alguna manera nos daba una mano cuando veníamos con las bolsas, no podíamos ponerle la cara del asesino de mi hija y nos costó un montón como familia y por la persona que era, ¿no? Pero además de eso, no sé cuál que era lo que... No, lo que te preguntaba es, televisión no miraba. No, aparte no me dejaban. No me dejaban porque, bueno, el tema mediático fue muy fuerte, sobre todo contra mi marido. Contra tu marido. Contra mi marido. A tu marido mediáticamente lo ayudó, gracias a Dios, ese famoso video en el banco. Pero a ver, cuando allanan mi casa, el miércoles 12, que estábamos todos en el velorio... Vamos a ser sinceros. Hasta los 5 primeros días, la sociedad y los medios decíamos que era tu marido. No vamos a ser hipócritas, no vamos a ser hipócritas acá. Desde el Ministerio Interior. Ya tenemos que ser honestos con ella, ¿no? Plantaron testigos falsos. Porque además nos decía la información que bajaba. Entramos sospechados a la causa, a ver. Totalmente. O sea, hasta la fiscal lo pensaba. Digo, encima del dolor de la muerte de una hija, tenías que sobrellevar que tu pareja... Azaro no, Jimena, la fiscal Azaro desde un primer momento sabía que tuvo la sospecha y fue la que lo avanzó en la declaración. El tema es que desde el Ministerio de Interior le plantaron un testigo falso. Trajeron una persona que era un testigo falso, que daba que... No, pero esto hace, y la verdad que... algún momento había que hablarlo con vos y te agradezco que estemos acá, pero también hay que ser sinceros con ella. Los medios de comunicación, los 5 primeros días... ¿Sabés quién lo salvó? Ángeles. A tu marido lo salvó Ángeles porque Ángeles se defendió de su brutal asesino Mangieri y le quedó ADN debajo de las uñas. Pero aún con el ADN Ángeles no se podía decir... salvó a tu marido. Sí, tesoro, pero aún con esa prueba no se podía desinstalar hasta el video. La condena social. La condena y social, yo te voy a decir una cosa. El miércoles que allanan mi casa, mi marido le muestra al comisario en cuestión, que no me acuerdo el apellido, el ticket del banco donde él cobró su pensión, donde estaba la hora, la sucursal que era y el nombre de él. Era la coartada. Era el documento que mostraba que él no estaba. O sea, más allá del video, que eso fue más para la sociedad, ya había una prueba ahí. Yo me acuerdo cuando apareció el video, que lo pusimos al aire, que hubo horas mediáticas de... Pero entonces este hombre no tiene nada que ver. Y entonces, ¿para dónde va la causa? Pues no fue tan automático, no fue
tu marido no era, que no tiene nada que ver, sino, y bueno, ¿y quién? Y ahí hubo horas no fue tan automático. La noticia deseada perfecta, ¿o no, Fabián? Y durante 5 días Mangieri anduvo por toda la provincia de Buenos Aires y diciendo que había ido a visitar un pariente, Sí, diciendo que había estado Pacheco. decía que lo habían levantado en Pacheco. un auto. Por eso te preguntaba, uno no tiene fuerzas para seguir todo el devenir judicial, ¿no tenés? No, aparte, policial. te digo, salimos el miércoles yo con lo puesto a velar a mi hija. Esa noche allanan mi casa y yo ya no vuelvo a mi casa. El jueves, cuando la enterramos, mi hermano mayor me dice: Jimena, vos no podés volver a tu casa porque anoche allanaron tu casa. Así que me llevó a San Isidro, a la casa de él. Esto de que estuve todo mentira. Yo me quedo con lo opuesto, en la casa de mi hermano mayor en San Isidro, 15 días hasta que mi hermano mayor, yo tenía 4 porque uno fallece en toda esta instancia. Como al lo año que contás fallece. vos, los muertos del dolor. Fallece Ramiro, que era el que trabajaba conmigo. Bueno, me voy a la casa de Ignacio primero, el mayor, que nos contuvieron como ahí me fue a buscar la policía, inclusive para ir a la fiscalía a declarar. Por eso le digo, yo no volví. O sea, mis cuñadas, yo siempre decía, me tenían que prestar hasta la ropa interior. Y a los 15 días, una cosa así, se desocupa un departamento que tenía mi hermano y ahí nos instalamos hasta que terminó el juicio. O sea que no hubo en ningún momento que yo pudiera volver a Ravignani. De hecho, al año lo alquilo Ravignani y yo me traen, que la mudanza la hicieron mi marido, que realmente es una persona que tiene una entereza, porque es el día de hoy que nosotros seguimos más unidos que nunca, nos amamos profundamente y realmente esto nos ha fortalecido como matrimonio y realmente es una persona que es admirable, es mi sostén. Él desde su silencio me acompaña en todo lo que yo hago y la verdad que no tengo más que admiración y amor por él, porque realmente... O sea, ¿no volviste nunca a Ravignani? Nunca más. Es más, te voy a decir, la mudanza la hicieron Sergio y una prima mía, a la que quiero con toda el alma, y a mí me vino la gorda en cajas. Esa fue una de las cosas más dolorosas que tuve, sentir el olor, porque una de las cosas que hacemos las mamás es volver y ver cómo dejó el cuarto tu hijo o tu hija y oler la ropa de tu hijo o de tu hija. Eso lo hice, pero lo hice en cajas. ¿Tenés esas cajas todavía? Sí. Y está toda la ropa, cada tanto la abro y la huelo y tiene el olorcito de ella. Hace poco leí el testimonio de alguien que dijo lo mismo que vos, que el dolor cotidiano más duro es el no escuchar la voz, porque te olvidás la voz. Esta persona contaba que tenía videos, que cada tanto los escuchaba, no veía, los escuchaba porque no quería perder la voz. Era de un hijo. Sí, es uno de los miedos más importantes. ¿Te olvidás de la voz? ¿Se olvida uno de la voz? Y sí, no es que te olvidas, es como que le vas quitando matices, porque vos vas reciclando recuerdos, pero cada vez está como más lejos. Y además, lo que tiene la contracara de la muerte de un hijo es que ella quedó en esos 16 años, y todos los que en ese momento tenían 16 años ahora tienen 22 o 23. Entonces han crecido. Entonces ya no tenés casi referencias de esa hija que para vos sigue siendo tu hija, como si se hubiera muerto ayer, pero para el resto no. Mira, y te voy a contar algo más. El otro día, hablando con una productora, me dijo: yo te conozco a vos yo soy preparadora física y antes de la muerte de Ángeles entrenaba muchas horas, y me dice: yo te conozco a vos del gimnasio. ¿De qué gimnasio? Le digo: ¿del Magic? Sí, me dice. Le digo: ¿quién sos? Bueno, nos pusimos a chateando, ¿no? Y me dice, le digo, la Mumi me acompañaba, ella me acompañaba a mí, pero no a hacer gimnasia. Me acompañaba porque le gustaba acompañarme. Y le digo:
vos sos testigo del vínculo que yo tenía con ella. Y me dijo, sí, era muy notorio que una chica de la edad de ella te acompañara y se quedara con vos, porque teníamos esa relación de pegoteo. Vos sabés que me dijo eso y a mí se me saltaban las lágrimas de pensar que había alguien que era testigo de ese vínculo que ya parece que hubiera pasado tanto tiempo y que la hubiera conocido viva. ¿Qué le dijiste? ¿Qué se les puede decir a los padres de Fernando? ¿Los vas a volver a ver? Sí, mañana. Vos misma decís Definitivamente. que no es lo mismo a los 20 días. Hay que... Las fechas son fuertes, son Las momentos fechas son duros. fuertes. Sí, son fuertes. Los cumpleaños son... Los cumpleaños, sobre todo el primer año. O sea, cuando haces todo el primer año. Todo el primer año, que es todo por primera vez, ¿no? Pero bueno, cada uno le va a pegar de una manera. Que alguien en la calle te parase y te reconociese y te diera un abrazo, ¿te ayudaba? Me reconforta, hoy día me pasa. Generalmente cuando salgo en algún medio, después los días subsiguientes, la gente me reconoce y me abraza y realmente es algo que yo... Vos sí, claro que lo sabes. Abrazo. Sobre todo, vos sabés que yo tengo un Facebook que tengo gente que me sigue desde ese momento y son recontra leales y se genera un vínculo con mis contactos que para mí es reconfortante, porque yo pongo una novedad, una noticia, un homenaje o lo que sea, y me dicen, Mumi siempre presente, y el cariño de la gente es súper importante. Eso te reconforta, te da, no sé, te contiene, es muy importante, es muy importante. ¿Tus hijos? Mis hijos bien, ellos también han tenido... ¿Cómo? Porque ¿qué hacer? Ahora vos como mamá. Sí. ¿Los hermanos? Y los hermanos en un principio estaban muy afectados por el tema de que, primero que ella era la única mujer y era la más chiquita. Entonces era como que ellos se sentían que no la habían podido defender. No la habían protegido. No la habían podido proteger. Sobre todo el mayor que le llevaba 10 años. Y aparte como ella era muy regalona, era la regalona de todos, era como que, ¿cómo se murió ella? Ella no era la que se tenía que morir. Eso fue duro, ¿eh? Pero bueno, nosotros evidentemente como grupo familiar tenemos muchos recursos, porque bueno, en ese momento hicimos un tratamiento de unos pocos meses familiar para poder poner en palabras todas estas cosas y poder trabajar los vínculos de esta nueva realidad con la ausencia de ella y con la ausencia de toda la realidad nuestra, porque nosotros vivíamos el lunes 10, vivíamos todos en Ravignani, éramos un grupo familiar perfectamente ensamblado y de repente la realidad nos hizo así y cada uno estaba por su lado, en casas de desconocidos, la Mumi no estaba y había que adaptarse a eso. Pero el grupo, la familia... Pero lo pudimos hacer porque había mucho amor, siempre hubo mucho amor. ¿Los abuelos? Los abuelos. Mi mamá. Porque el dolor para una madre y un padre es... Para mi mamá fue tremendo. Fue tremendo porque, bueno, ella, además de morir Ángeles, bueno, viste que yo te conté que mi papá murió cuando yo era muy chiquita, ella quedó viuda a los 35 años con 5 hijos. Después se volvió a casar, con los años se volvió a casar y bueno, otra de las personas que falleció en fue el segundo marido de mi papá, de mi mamá. De tu madre. Pero antes de eso muere mi hermano. O sea que fue una seguidilla de dolor terrible. Pero bueno, mamá es una persona que tiene también una fortaleza enorme y también resignifica. Yo creo que la resignificación, ella es psicóloga y ella es especialista en trauma y hace, bueno, desde su trabajo es como que ella sublima, ¿no? Todo esto, el dolor y ayudando a otras personas.
porque de esa forma uno recibe más de lo que da. ¿Cómo es eso? Yo salí Nunca creí, habla muy bien de vos lo que acabas de decir. Pero yo no lo digo porque realmente creo que cualquier persona que realmente da genuinamente, lo que vos recibís cuando das genuinamente es mucho más de lo que vos das. Yo salí de la casa de Graciela y Silvino el otro día con una sensación de gratificación muy grande, porque los había podido contener. No, ¿sabes lo que pasa? Si vos, que se te murió una hija, acabas de decir lo que acabas de decir, el resto que nos quejamos de las pavadas que nos pasan durante el día, somos unos idiotas. Y lo somos. No es así. No, porque como si vos decís eso y lo decís y lo sentís, yo siempre digo acabas que de darnos una lección a todos, porque... Pero yo siempre digo que no hay un dolorómetro. A ver, cada uno le aprieta el zapato donde le aprieta. Y siempre pido, inclusive, a mis compañeros de trabajo, sobre todo, que no son... O sea, por un lado tengo la parte de las víctimas, pero yo tengo compañeros de trabajo que no tienen nada que ver con víctimas. Y siempre cuando ellos vienen y me cuentan algún problema, yo digo, contame, porque si no me quedo muy sola también. Porque para mí es importante tu problema, el problema que vos puedas tener con un hijo, lo que sea, aunque te hayas roto una uña, no importa, cada uno es así. A mí me tocó vivir esto y bueno, y traté, o sea, elegí, porque también hay una elección porque pude elegir. A veces no se puede y no hay que juzgar. ¿Qué pudiste elegir? Pude elegir resignificar. O sea, el sufrimiento y el dolor están, pero vos elegís de qué forma lo vas a transitar. Yo elegí, porque pude elegir de nuevo, transitarlo de esta manera, como también Matías, como también tantas víctimas y tantas personas que dedican su vida a ayudar a otras víctimas resignificando su dolor. Es impresionante, tenés cero rencor. Bueno, vos sabés que yo soy una persona que no tengo rencor. Y a pesar de lo que dicen de el testimonio que di el primer día, que me contaron. No digo que tenés que tenerlo. Digo, es maravilloso, no tenés. No tengo rencor. ¿Y cómo fue eso? ¿Lo trabajaste? ¿Lo hablaste? Me enojo. O sea, soy cabrona. ¿Te indignás? Sí, sí. soy cabrona. Sí, indignación es una, sí, claro. Pero no, intento no engancharme con... O sea, si en algún momento sentí rencor, trato de no engancharme. O sea, lo corro porque necesito ese espacio para poder transitar el dolor, porque no me lo va... primero porque creo en el perdón, aunque no... Yo sé que después de estas palabras seguramente me van a tirar muchos palos. No. Pero al contrario. pero a veces, es maravilloso lo que estás diciendo. Yo creo en el... Pero una sociedad nerviosa, histérica, agrietada, que vos digas lo que estás diciendo, nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Yo creo, bueno, en el perdón, no solamente en el perdón retributivo, o sea, que la persona me pida perdón. Yo creo que existe un perdón, que uno puede tener capacidad de perdonar a pesar de que la persona no le pida perdón. Y eso es liberador. Es muy liberador porque permite que uno pueda despegarse de eso también y bueno, y pueda... ¿Has escrito? Sí, tengo mis escritos. ¿Pensaste en publicar algo? Todavía no. ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué? Por vos y por mucha gente que necesita leer a alguien como vos con lo que estás diciendo y con lo que sentís. Y harías mucho bien a mucha gente. Yo hago muchos posteos en Facebook, y hablo de esto. Y sí, las personas me siguen y realmente veo que hay personas que me dicen, inclusive, me encantan tus palabras, pero yo no puedo perdonar. Bueno, está bien, o sea, es la capacidad de cada uno también. ¿Cómo? Porque vos sos así, en cámara, fuera de cámara, es así ella. Sí. Y en Facebook es igual y en donde sea. ¿Cómo haces para no poner la tele y querer consolar a todo el mundo que le pasa algo tremendo? Mira, una de las cosas... En determinado momento dijiste, pará, no soy la madre de todos, no puedo abarcar todo. ¿Cómo lo vas a ver a los papás de Fernando? Pero mucha gente te debe escribir que te quiere ver
que quiere escucharte, que necesita tu palabra. ¿Cómo lo vas manejando eso? Bueno, mira, en general trato de contestarle a todos porque me parece que es importante, a los que me consultan, ¿no? Pero hay un punto en el que yo tengo que, esto me lo dio la experiencia, ¿no? En donde yo tengo que elegir mis batallas. Hay batallas que realmente me quedan grandes y hay otras que no. Por ejemplo, el acompañamiento a juicios. Hay personas que no pueden acompañar en juicios y yo sí puedo. Es algo que puedo hacerlo. ¿Acompañás a familiares de víctimas? Sí, a muchísimos. ¿Es un momento horrible? Espantoso. Es como una retraumatización, es un volver a vivir todo, encima con un montón de información, con el asesino o los asesinos. A 10 metros, 5 metros tuyos. No, a 13. O a 3 metros tuyos. En la salita y además de eso, ya todo el mundo como que corrió el telón. En mi caso, no, porque bueno, fue muy mediático, pero en la mayoría de los casos la gente ya se olvidó. Entonces, para mí es muy importante el poder estar con la familia y que sobre todo con los padres en el momento que declaran. Es un momento crudísimo, crudísimo. Y aparte también porque hay una ley, que es la ley de víctimas, que se sancionó en el 2017, que ya lo habrán escuchado a Matías y a mí también. A gracias muchos, a ustedes. Que le otorga por ley a los querellantes, a los padres, el derecho a ser oído. Y ellos tienen ese derecho. Y bueno, nosotros de alguna forma también vamos a ver que se respete ese derecho y que se respete también cómo abordan a la víctima, cómo los funcionarios judiciales y los actores policiales y todos los que intervienen en una causa, que traten bien a las víctimas con empatía, que les hablen en idioma fácil para que se pueda entender, porque uno no sabe, de repente se deviene en abogado. A mí me dijeron querella y yo no sabía ni qué de qué que vos eres la querella. Que vos no sabías que vos eras la querella. Claro. Entonces, en base a las experiencias que tuvimos todos nosotros, que no queremos que le pasen a nadie más, ahí sí. Por eso hicimos la ley de víctimas, que bueno, fue impulsada por Sergio Massa, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas batallas sí, ¿ves? Por ahí las puedo Las das. las puedo dar. ¿Mucha gente te busca? Sí, en general sí, pero en general como yo soy de postear bastante en Facebook, en líneas generales consultan, pero bueno, también está, hoy justamente se firmó el convenio que se creó el Observatorio de Víctimas de Delitos, que va a depender de la Honorable Cámara de Diputados. Así que bueno, a través del observatorio también recibimos somos como los interlocutores y derivamos casos al Cenavid, y bueno, o sea que sí, también tengo un rol, ¿no? Además de ser la mamá de Ángeles, tengo un rol. Y si no también los busco, porque a veces hay casos que yo veo que son muy invisibilizados, como por ejemplo los de los hundimientos, o los casos, por ejemplo, hay el caso de Adrián Cantiñelo, que murió en un derrumbe en San Cristóbal, que son esos casos que quedan en la nada. ¿Hace poco? Sí, hace poco. Bueno, el otro día me conecté con la mamá, porque realmente la vi, pobrecita, tan... ¿El derrumbe por la obra de al lado? Sí. La vi tan desesperada que me conmovió. Entonces, bueno, yo me contacté con ella y bueno, nos vamos a ver mañana. Y siempre creo que así como hicieron conmigo, en su momento las Madres del Dolor, Silvia Irigaray y las Chicas del Dolor y bueno, y tantas otras víctimas, ¿no? que me ayudaron. Yo te quiero agradecer que hayas venido. No, gracias a ustedes. Te quiero felicitar por todo lo que decís. Nosotros estamos todos curtidos y es infrecuente que nos emocionemos, pero vos nos has emocionado esta noche. Bueno. No solo por cómo transmitís tu dolor con la dignidad que lo haces, sino porque hablaste del perdón. O sea, la enseñanza que has dado, y mucha gente te está mirando, a vos te están escuchando. No sabés lo importante que haya, y la usaste varias veces la palabra perdón.
Es que yo creo que es la base de todo. Si no nos empezamos a perdonar, pero no solamente perdonar cosas tan terribles, el perdonarse. A ver, cuando yo soy creyente, ¿no? Cuando Jesús dice hay que perdonar 70 veces 7, es perdonarse el defecto del otro, la cosa del otro que no nos cae. Si no empezamos a tratarnos como sociedad, a perdonarnos, a corregir también bien, esto no va para ningún lado. Es un valor muy importante. Y lo otro que te quiero decir es que realmente no aplaudimos en este programa. A mí no, pero en este caso creo que el aplauso. Y te quiero dar un beso y agradecerte. El aplauso es para mí, en realidad. No, es para vos. Es para vos el aplauso. La verdad que en un país que vivimos discutiendo tantas pavadas, que no nos escuchamos, que nos peleamos por todo, que alguien tenga la grandeza que tenés vos. Hay mucha gente como vos, pero capaz que en la tele capaz que la tele no somos nosotros culpables, no. Hay mucha gente. No hay Jimenas en televisión, y digo no por los que trabajamos, sino por la gente que ponemos al aire en televisión. Pero en serio, Jimena, es extraordinario lo que decís y lo que sentís, además. Bueno, gracias, en serio. Gracias. Bien. Gracias.